Reciban un saludo cordial, queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hoy estamos en Linaje en Casa y vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial, un día en que adoramos al Señor, le alabamos y en que definitivamente Él viene a hablarnos a nuestros corazones. La palabra en esta noche se titula Todo lo que respire, alabe a Jehová. Está basada en el Salmo 150 y yo los invito, mis hermanos, para que oremos, para que le pidamos al Señor que nos hable, que nos ministre, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Padre, en esta noche te damos gracias, mi Señor. Estamos muy agradecidos contigo por todo lo que haces en nuestra vida, porque eres el Rey del universo, porque eres el Creador, porque eres lo más grande, lo más sublime, lo más maravilloso que cualquier ser humano pueda tener, oh Dios. Y tú, Señor, siendo tan grande y tan poderoso, Señor, Padre amado, que los cielos no te pueden contener, oh Dios, Señor, has venido a morar a nuestro corazón. Estamos muy agradecidos, Señor, y en esta hora, Señor, te pedimos que nos hables, que nos ministres, que llegues hasta lo más profundo de nuestro ser en esta noche y salgamos renovados, gozosos y alegres de ser tus hijos y tenerte en el corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, antes de entrar propiamente en materia, estuve meditando en cómo cambian los tiempos y cómo ocurren cosas que nos ponen un poco a pensar y una de ellas es el racionamiento que estamos viviendo en nuestra ciudad, el racionamiento de agua. Bogotá antiguamente era un lugar de abundante agua, es más, todavía hay muchísima agua. Pero era un lugar de páramos, de multiplicidad de especies, de árboles. Esas especies parecían que nunca se iban a agotar, de todo tipo, roedores, aves. Bueno, los ríos estaban llenos de peces, hermanos. Sin embargo, hoy el agua limpia escasea. La mayoría de aguas están contaminadas y hoy padecemos un racionamiento porque de no ser así, podría sobrevenir el que la capital de los colombianos se quedara sin agua. Es decir, los recursos naturales, por abundantes que sean, hay que cuidarlos, porque pueden extinguirse, no son infinitos. Hoy quiero hablarles de algo que sí es infinito, no tiene límites y que estamos en la capacidad de aprovecharlo al máximo o despreciarlo como comúnmente hacemos. Les hablo de la misericordia de Dios, la cual es de los motivos más grandes para alabar y adorar a nuestro Señor. Vamos a leer el Salmo 150 que nos dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, esta es una palabra muy especial, es una invitación y una indicación a toda la naturaleza, todo lo que respira, todo lo que se mueve en esta tierra, a que alabemos al Señor. Y es que en verdad el ser humano no alaba a Dios. Le es fácil alabar la belleza de una persona, las riquezas, poner a una persona muy en alto por sus logros, por su sabiduría, por su ciencia, por su conocimiento, por que se ha destacado en una u otra área de su vida. Pero alabar a Dios, la gente a veces ve los paisajes tan hermosos y dicen, uy, el universo, cómo creó estos paisajes tan hermosos, pero no quieren tener ese momento de comunicación con Dios y de reconocimiento a nuestro Creador. Empieza diciendo el Salmo, alabad a Dios en su santuario. Un santuario es un lugar sagrado o santo dedicado a una deidad específica. Eh, Dice aquí que es antepasado, héroe, mártir, o sea, esa deidad puede ser o alguien del pasado, un héroe, un mártir, un santo,
o una figura de respeto similar en donde sean venerados o adorados. Eso es como que nos lo dice el diccionario de la lengua, de nuestra lengua española. Eso es un santuario, es decir, que es un lugar sagrado o santo. Para ti, ¿cuál es el lugar sagrado o santo donde pudieras adorar al Señor, donde lo pudieras alabar? Eh, el lugar donde nosotros nos reunimos y que llamamos iglesia, que a propósito estamos invitados todos los domingos a estar allí, mis hermanos, dice que allí es un lugar que hemos dedicado para adorar y para alabar el nombre de nuestro Dios. Entonces podemos llamar ese lugar como un santuario, es un lugar donde se venera el nombre de nuestro Señor. No es un lugar al que rendimos tampoco culto, ni que no se pueda ni caminar porque estamos faltándole a Dios, no. Pero sí es un lugar dedicado para ello, mis hermanos. Y hay ciertos horarios o ciertas convocaciones que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo nos hace para ir allí a reunirnos. Es decir, cuando vamos el domingo en la mañana, hermanos, es un momento muy especial para adorar a Dios, para alabarlo. Eh, Realmente el ser humano, amados, que quiera tener comunión con Dios necesita sacar tiempo para estar con el Señor. Él lo dejó dispuesto en el cuarto mandamiento, donde nos ordena tener reposo para el Señor, hermanos. Y si nosotros hemos dispuesto de un día para ello, hermanos, debemos efectivamente tener ese tiempo con Dios, de encontrarnos con Él, de meditar en Él, de alabarlo, de adorarlo, de escuchar su palabra, de estar en esa comunión íntima con nuestro Señor, amados hermanos. Entonces, ese santuario es muy importante. Ahora, algunos por una u otra razón no pueden asistir a una iglesia, a un templo donde se reúnen las personas normalmente a adorar al Señor y a escuchar su palabra. Pero ese santuario, mis hermanos, debe estar presente en nuestras vidas, en, en, en nuestra propia vida, porque el Señor Jesús decía que entráramos a ese lugar secreto y en ese lugar secreto tuviéramos esa comunión con el Señor. Yo no sé si tú lo haces, yo no sé si tú sacas tiempo para encontrarte con tu Señor día a día. Ahora, hay espacios que puede ser en tu habitación, que puede ser en tu sala. Sé de un pastor que se metía a un closet a orar y a orar y a buscar a Dios y a clamarle algo en especial y él no quería salir de allí hasta que Dios no le contestara. Entre un closet de su habitación donde él estudiaba. Entonces, mis hermanos, realmente no podemos pensar que hasta que no vayamos a tal parte, que en tal lugar allá sí se siente la presencia de Dios porque estamos equivocados. Es verdad que hay lugares dedicados a la adoración al Señor donde la gente se congrega y entran en esa adoración, en esa alabanza al Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia cada domingo, hermanos. Pero no esperemos a estar exclusivamente allí para hacerlo, porque nosotros tenemos tanto dentro de nuestro ser, donde el Espíritu Santo de Dios mora, como en cualquier lugar donde nosotros podamos apartarnos, recogernos, hacernos a un lado de todo lo que sucede a nuestro alrededor para tener tiempo con Dios, mis hermanos. Entonces, dice allí el Salmo, alabad a Dios en su santuario, ese lugar que tú has dispuesto para que sea un lugar donde te rindes plenamente ante el Señor. Allí es que hay que adorarle al Señor. Dice, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle, y empieza a dar una serie de razones que ahorita las vamos a ver. Pero quiero que miremos un poquito más adelante en el versículo 3 donde dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Yo no sé si ustedes tienen claro lo que significan estas palabras. Obviamente son instrumentos de música, pero ¿qué era un címbalo? ¿Qué era un salterio? ¿O qué era una bocina? Definitivamente, hermanos, es necesario que nosotros miremos los significados de estas palabras. Bocina específicamente hace referencia al shofar por su nombre en hebreo. Si lo traducen como bocina, bocina de cuerno,
cuerno de carnero o trompeta, entre otros. Esa era una trompeta con la que se adoraba el nombre del Señor. Se usaba para diferentes convocatorias del pueblo, pero también para alabar el nombre del Señor. Y si miramos en la nueva traducción viviente, en la Biblia dice: alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, con un fuerte toque del cuero de carnero. Ese instrumento tan especial que caracteriza al pueblo judío, también, mis hermanos, y cualquier trompeta o cualquier tipo de corneta del que se le pueda sacar sonidos, debe servir para alabar el nombre del Señor. Entonces, también quiero que miremos qué es un salterio. Un salterio es un instrumento de cuerda que consiste en una caja de resonancia sobre la que se extienden las mismas cuerdas que son pulsadas por los dedos o púas, percutidas con masillas o pequeños martillos o bien frotadas con un arco. Eran como unos ancestros de instrumentos como la guitarra, como el tiple, y también como ancestros del violín o de la viola o el violonchelo, que son frotados, o de las mismas arpas. Entonces, todos estos instrumentos los afinaban para que dieran cierto tipo de sonidos. Eso era un salterio. Y miremos cuál me hace falta. Está la bocina, el salterio, bueno, y el arpa que todos nosotros también conocemos. Ya sé cuál me hace falta. Los címbalos. Miremos qué es un címbalo. Los címbalos son instrumentos de percusión de sonido indeterminado. Ustedes van a decir cuál es. Nosotros los tenemos incluso en nuestra iglesia. Lo que significa que las notas no tienen una altura definida. Pertenecen a la familia de los idiófonos, por lo que el sonido se produce entre chocando uno con otro o percutiéndolos con baquetas. Su tamaño influye directamente en la sonoridad. A mayor tamaño o grosor, mayor potencia sonora. Entonces son todos estos platos de metal, platillos que conocemos en las baterías, el instrumento de música, pero hay platos muy grandes que producen unos sonidos más fuertes, hay platillos más pequeños que producen sonidos más agudos, pero todos ellos llaman la palabra a que esos címbalos sean para adorar al Señor, que con todo instrumento adoremos el nombre de nuestro Dios. Eran los instrumentos que se usaban allí en Israel en ese entonces. Pero, mis hermanos, hoy en día el ser humano ha desarrollado muchos instrumentos electrónicos y diferentes instrumentos también de percusión, de cuerdas o instrumentos de aire. Todos ellos, manda la palabra, que alaben al Señor. Entonces, eso es muy importante, hermanos, que con todos ellos alabemos al Señor. Voy a volver al versículo 2 del Salmo 150, donde dice: alabadle por sus proezas. Y quiero que meditemos en un momento en las proezas que ha hecho el Señor en nuestra vida. Quiero que pienses en lo que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano, mi hermana. Dios ha hecho muchas cosas. El solo hecho de habernos sacado de una condición de ruina y de pecado en la que estábamos sin Cristo, donde así tuviéramos muchas riquezas materiales o una vida que cualquiera puede decir que estábamos bien, hermanos, pero una vida sin Cristo es una vida que está llamada a la perdición, es una vida que está llamada al dolor, a la tristeza y a la angustia. El solo hecho de pensar el día que estemos próximos a la muerte, si es que tenemos tiempo de pensar en ellos y de no saber a dónde vamos a ir, ya eso la convierte en una vida triste, hermanos. Pero el Señor hizo proezas. La mayor proeza de todas fue enviar a su Hijo Jesucristo para darnos salvación a cada uno de nosotros. Porque sí, Él ha hecho muchas cosas grandes, nos ha sanado, nos ha
ha estado atento a nuestras necesidades de todo tipo, mis hermanos, nos ha dado una familia, nos ha dado tantas bendiciones, hermanos, esas son sus proezas, nos ha guardado del mal, del peligro, cantidad de veces. El ser humano es todos los días guardado del peligro y ni cuenta se da que quien le ha guardado es el Señor. El ser humano se da cuenta que tiene el sol todos los días, la lluvia, que tiene un alimento, que consumir y compartir con sus seres queridos. Todo eso hace parte de las proezas del Señor. Pero el ser humano normalmente no los ve. Y a veces los cristianos nos dejamos enredar en ese mismo movimiento del mundo y no vemos las proezas y las maravillas del Señor. Dice que ese es un gran motivo por el cual es importante alabar a Dios por sus proezas. Pero les decía hace un momento, la mayor proeza de todas es habernos enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos nosotros, mis hermanos. Sin Cristo estábamos perdidos, no había ninguna otra forma de salvación, porque fue el mismo Dios quien vino a hacerse hombre y a brindarse en sacrificio por todos nosotros para pagar por nuestras culpas y pecados. Por eso esa es la mayor proeza. Entonces debemos alabar el nombre de nuestro Dios. No es posible que un cristiano no se goce en alabar a Dios. No es posible que un cristiano que verdaderamente se llame cristiano no disfrute el alabar a Dios, no le rinda a su Dios esa alabanza, esa adoración que solamente Él merece. Dice, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Es decir, tenemos un Dios grande, ampliamente grande. Como decía yo en la oración, los cielos no pueden contener al Señor. Entonces, siendo Él tan grande que se haya fijado en nosotros, dice el Salmo 8, que nosotros somos como gusanos, pero el Señor en su misericordia infinita nos dio esa salvación. Dice, alabadle a son de bocina, lo estábamos mirando ahorita, a son, es decir, que en la música recordemos que está el ritmo, que está la melodía y el son hace referencia al ritmo. Entonces hay muchos ritmos, en el mundo entero hay muchos tipos, llamémoslo así, de música, muchísimos, y todos ellos tienen ritmo y con esos ritmos nos llama el Señor a que le alabemos, a que le adoremos, mis hermanos. Dice, alabadle con salterio y arpa. Es decir, mis hermanos, el salterio y el arpa son instrumentos que acompañan, que también dan melodía, dan notas que diferencian una canción de otra. Pero esos instrumentos, mis hermanos, que sirven para adorar el nombre del Señor, diferente a los címbalos que veíamos hace un momento y que vamos a ver ahora, porque ellos acompañan con el ritmo, mis hermanos. Dice, alabadle con pandero y danza. Todos conocemos un pandero, en nuestra iglesia hay panderos y los hay grandes, hay unos grandes muy grandes. Yo alguna vez tuve la oportunidad de conocer un grupo que vino de Oriente y traía unos panderos gigantes y daban un sonido muy especial, hermanos. Todos sabemos qué es una pandereta, pues esa es de la familia de los panderos. Pero también dice con danza, es decir, cuando estamos alegres, hermanos, cuando podemos expresar con nuestro cuerpo también el adorar a Dios, el alabar a Dios, y realmente a veces podemos usar nuestro cuerpo para expresar alegría en esta tierra por cosas o por la misma música que estamos viviendo en un momento dado. ¿Cuánto más para alabar, para danzar, para estar agradecidos con el Señor, mis hermanos? Dice, alabadle con cuerdas y flautas. Todos sabemos que la flauta también emite muchos sonidos que acompañan una melodía y obviamente las cuerdas. Y sigue diciendo, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y después dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que haya vida, alabe a Jehová. Es decir, desde una célula, recordemos que las células respiran por sí solas allá en nuestro cuerpo, hasta ellas les llega el oxígeno. Si ellas alaben el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Sigamos adelante, mis hermanos.
Vamos a verlo un momento en el Salmo 150 de la Nueva Traducción Viviente, porque ahí hay unos puntos que me parece importante tenerlos en cuenta. Dice, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, ya lo vimos. Alábenlo en su poderoso cielo. En la versión Reina Valera dice del firmamento. Entonces dice, alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Es decir, Dios es tan grande que no tiene igual, mis hermanos. ¿Y por qué las cosas de esta tierra nos hacen ver que son tan grandes y como que Dios fuera pequeño? Miren cómo la palabra declara que no hay algo que iguale la grandeza del Señor. Dice, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, lo vimos hace un momento. Dice, alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Toda la percusión alabe el nombre del Señor. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice así, alabado sea el Señor. Y es que así lo debemos decir nosotros siempre. Alabado sea el Señor. Cuando estamos viviendo todo tipo de circunstancias, alabado sea el Señor. Por todo lo que sucede a nuestro alrededor, alabado sea el Señor. En lugar de a veces proferir palabras que deshonran el nombre del Señor, hermanos, digamos, alabado sea el Señor. Esta es una invitación para que en ese momento digamos, alabado sea el Señor. Y allí donde tú estás, di, alabado sea el Señor. Y dale gracias al Señor y di, alabado sea el Señor. El santo nombre de Dios sea alabado. Aleluya. ¿Qué es alabanza, hermanos? El diccionario nos dice que la alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, sobre un objeto o idea, ya sea en privado o públicamente. Uno puede alabar a alguien por una idea que tuvo, o alabarle la idea a esa persona, o alabar un objeto, oh, este objeto tan hermoso, tan bien hecho, tan bien diseñado. Bueno, eso es una alabanza. ¿Cuánto más, amados, alabar el nombre de nuestro Dios, el ser más importante del universo? Y dice aquí, ya sea en privado o públicamente. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué tener ningún temor en publicar las alabanzas a nuestro Dios, bien sea a través de las redes sociales, bien sea a través de nuestras palabras, bien sea que nos estamos en un lugar público y decir alabado sea el Señor por esto o por aquello, hermanos, que alguien nos miró, pues qué importa, estamos alabando el nombre de nuestro Dios. Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que entreguemos nuestro cuerpo al Señor por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Miren lo que dice allí el apóstol en Romanos, que la verdadera forma en que nosotros alabamos a nuestro Dios es entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué hermoso esto, hermanos. Saber que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a conocer su voluntad, amados hermanos? Es queriendo imitarlo a Él y pareciéndonos y más a como Él es. Juan 4, 21 al 24 es una porción donde claramente nos habla el Señor acerca de lo que es la adoración y la alabanza. Es una explicación que el Señor daba acerca de lo que es la adoración y la alabanza. Jesús estaba hablando con la samaritana y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué tal que tuviéramos hoy en día que irnos hasta allá para poder adorar al Padre? No, mis hermanos. El Señor le estaba diciendo, va a llegar la hora en que en todo el mundo alrededor vamos a poder y vamos a adorar
al Señor, pero ¿cómo lo hemos de adorar? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Decía el Señor que los samaritanos adoraban lo que no sabían. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La pregunta para nosotros es, mis hermanos, que nos llamamos cristianos, ¿sabemos por qué adoramos al Señor y cómo debemos adorarlo? ¿Sabemos o adoramos lo que sabemos? ¿O estamos como los samaritanos que adoraban lo que no sabían, mis hermanos? Dios hoy nos llama a que le conozcamos, y en la medida en que tú y yo conocemos a nuestro Señor, vamos a poder adorarle con mayor entendimiento, vamos a cantarle, a alabarlo con entendimiento, y eso hace que nuestro espíritu se pueda regocijar aún más, porque dice allí, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, mis hermanos, no solo en el cuerpo, como lo decía Romanos, sino que es en espíritu y en verdad. No es una apariencia, no es estar yo cantando al Señor y pensando en quién sabe qué cosas, pero alejado de la comunión con Dios. No, mis hermanos. Si yo estoy adorando al Señor, lo hago con mi cuerpo, bien sea levantando las manos, bien sea emitiendo cánticos de adoración, bien sea de rodillas, postrado, pero también es en espíritu. Es que mi espíritu está unido en ese momento al Señor, está en perfecta unión con el Señor, y entregándole allí mi vida entera, diciéndole, Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, tú eres lo más grande y lo más maravilloso que yo pueda tener, y agradecidos, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, mis hermanos. Miremos un tipo de alabanza que nos debe caracterizar. Está en el Salmo 100. Dice allí, Salmo 100, cantad alegres a Dios. Fijémonos esto, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es decir, que nuestra alabanza debe estar caracterizada por la alegría del corazón. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ay, mis hermanos, porque por eso algunos predicadores llaman a lo que emiten algunos hermanos es una quejabanza, porque solo emitimos quejas y no hemos logrado entender lo que hacemos cuando nos presentamos delante del Señor, y que realmente más que una queja, hermanos, debemos venir a presentarnos delante de Él con alegría, con regocijo. Mire que en 2 versículos ya he dicho, cantad alegres a Dios, dice, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Esa es la manera que debemos venir a presentarnos al Señor, con regocijo en el corazón, mis hermanos. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fue Él quien nos hizo, hermanos. Contrario a lo que dice el ser humano que no conoce del Señor. Entonces, si yo reconozco quién es mi hacedor, pues voy a presentarme delante de Él con ese reconocimiento, con esa alegría de presentarme ante mi Creador. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No somos cualquiera, mis hermanos. Somos pueblo de Dios, somos pueblo suyo. Y entonces somos ovejas de su prado. Por eso mismo venimos con esa alegría y ese regocijo en el corazón. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias nuevamente. La semana pasada veíamos en el Salmo 24 cómo dice que se abran las puertas y entrará el Rey de Gloria. Pues nosotros también estamos llamados a entrar por esas puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Esa es la manera, o sea, estemos agradecidos con el Señor por todo, mis hermanos. Dice Tesalonicenses, dad gracias por todo debemos dar las gracias, hermanos. Y entonces dice, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y ahora vamos a empezar a conectar lo que estamos leyendo con lo que hablé al comienzo sobre algunos recursos que antiguamente eran abundantes y que han venido a escasear, hermanos.
Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Es decir, su misericordia no acaba, su misericordia no termina. Contrario a lo que sucede con los recursos naturales, como el agua en nuestra ciudad y como los cientos de especies que habían antiguamente y que se han ido yendo o se han venido acabando en nuestra ciudad, amados, y cantidad de especies vegetales que habían que ya se han disminuido bastante, hermanos. Quisiera que pensáramos por un momento cómo va a ser la vida si es que Dios nos tiene para vivir 20 o 30 o 50 años más en esta tierra o más, lo que Él disponga, hermanos. ¿Cómo será la naturaleza? ¿El hombre habrá logrado entender el cuidado que debe tener de ella y la administración que debe dar de ella? ¿Se escaseará aún más? ¿Cómo será todo en ese tiempo, hermanos? Pues lo único que el Señor nos dice en este momento, hermanos, que la misericordia del Señor va a ser para siempre. Y puede que el hombre tenga nuevamente cantidad de agua o el aire más puro o haya más especies en la tierra que se descubran y se encuentren y estén ahí. O puede que no. Pero lo único que nunca va a escasear es la misericordia de Dios. Y dice en lo que estábamos leyendo, mis hermanos, que es un motivo para alabar al Señor, porque dice, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. No debemos olvidar esto, porque el enemigo nos quiere hacer pensar que la misericordia del Señor acabó, que la misericordia del Señor terminó, y es una gran mentira. Es una gran mentira que nosotros no debemos atender. Dice la palabra, decía el Señor que el enemigo es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros debemos creer a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que nos dice que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por todas, mis hermanos. Entonces la verdad del Señor está ahí y permanece también para siempre. Miremos lo que nos dice el Salmo 63:3. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Estamos hablando de la alabanza, pero la estamos uniendo con aquellas cualidades y características de Dios que son motivo de alabarlo a Él. Y uno de ellos es la misericordia. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida misma, hermanos. O sea, es más importante la misericordia de Dios que mi propia vida. La misericordia de Dios es eterna, mis hermanos. Mi vida en esta tierra y la de todos nosotros un día va a fenecer, un día va a terminar. Y atendimos a la misericordia de Dios para pasar a una etapa nueva en nuestras vidas donde estemos con Él o donde seamos apartados de Él eternamente. Dios nos guarde, mis hermanos, y sea hoy un motivo de reconocer al Señor y buscarlo por su misericordia infinita. Miren cómo nos dice en otra traducción, ese mismo Salmo 63:3 dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Es decir, compara la misericordia de Dios con el amor inagotable del Señor para con nosotros, hermanos. Y dice que el amor inagotable del Señor es mejor que la vida misma. Así lo dice textualmente. Es mejor el amor inagotable del Señor que la vida misma. Es decir, ¿de qué nos sirve a los seres humanos vivir? Hoy en día se está hablando de cómo es tener la vida 90, 100, 110, 120 años. ¿De qué se serviría vivir tanto tiempo y no tener el amor de Dios, hermanos? Cuando el Señor es la fuente inagotable de amor, entonces ese amor inagotable es mejor que la vida misma. Y termina el salmista diciendo allí en ese Salmo 63, cuánto te alabo, cuánto te alabo. Es decir, había dentro de esta persona ese anhelo profundo por alabar a Dios, el decirle, Señor, o sea, no es que estoy cansado de alabarte, no, es que mi corazón está lleno de tu alabanza y te quiero seguir alabando y adorando todos los días de mi vida. Y eso nos debe caracterizar a nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Amados, pensemos en ello, pensemos que la misericordia de Dios, que su amor inagotable están presentes y por tanto tenemos motivos inmensos para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la última porción, mis hermanos, en el Salmo 95, versículos 1 al 8.
donde nos está invitando a seguir adorando y alabando el nombre del Señor. Salmo 95 del 1 al 8 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Mire que el Salmo 100 nos hablaba de venir ante Él con alegría, venir ante Él con gozo, con regocijo. A veces llegamos con una actitud religiosa, como toda mística. No, mis hermanos, el Señor nos llama a venir ante Él alegres, a aclamarlo con júbilo, a cantarle con júbilo. Así nos lo dice el Señor. ¿Y cómo lo describe? Dice, a la roca de nuestra salvación. Él es la roca de nuestra salvación. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Yo quiero que meditemos en eso, hermanos, porque los seres humanos nos consideramos tanto. Trabajamos toda la semana, el día sábado estamos ocupados no sé, haciendo mercado, atendiendo cosas del lugar, si es que no trabajamos ese día. Y el día domingo, ay, yo trabajé toda la semana, ay, estoy tan cansado, necesito un día para mí, necesito un momento para descansar. Es que pobrecito yo, ¿quién te dio el trabajo, mi hermano? ¿Quién te dio ese trabajo que no quieres dejar y que te sustenta y que te permite disfrutar de tantas cosas? ¿Quién te dio ese trabajo con el que ganas tu dinero y vas el sábado a hacer mercado? Hermanos, desde el comienzo, desde el principio, desde antes siquiera de que fueran dados los 10 mandamientos, ya el Señor estaba pidiendo que sacáramos ese tiempo de contemplación, ese tiempo de adoración, de entrega a Él, mis hermanos. Y cuando nos lo dio allí en los 10 mandamientos, no es que ahora ya no vamos a contemplar el día de reposo para el Señor. No, mis hermanos. Es que nosotros, mis hermanos, debemos tener ese tiempo con el Señor de adoración, de alabanza a Él, hermanos. Y meditar, hermanos, si es que realmente, pobrecitos nosotros, no, mis hermanos, no. Quien nos ha dado todo es el Señor, y quien merece toda gloria y quien merece toda alabanza es Él. Y antes que nosotros está Él, amados hermanos. Y si tú decides sacar ese tiempo para ir a buscarle a Él, para ir al santuario, para congregarte, mis hermanos, porque el domingo allá está esa banca esperándote, esa silla esperándote. Ve este domingo, estás invitado a estar allí adorando, a unirte con todos el grupo de adoración y alabanza y todos los demás hermanos a alabarle con regocijo, con gozo, con alegría, y te vas a dar cuenta que va a ser un descanso no solo para tu alma, sino para tu cuerpo, y vas a salir renovadas tus fuerzas y vas a alegrarte en Él y vas a sentir que no perdiste tu tiempo y que fue lo más especial para tu vida, mi hermano, mi hermana. Estás cordialmente invitado